Un potro Mustang moribundo, demasiado débil para levantarse, yacía rodeado por buitres que giraban en círculos. Todos creían que no sobreviviría ni una hora más. Pero lo que hizo un hombre ese día cambió todo. Y lo que ocurrió después tocará tu alma para siempre. Esta es una historia de esperanza nacida del dolor, de un lazo forjado entre cenizas, y de una segunda oportunidad que nadie vio venir. El sol ardía sin piedad sobre las llanuras áridas de Nuevo México, convirtiendo la tierra en placas agrietadas y quebradizas de polvo. El único movimiento venía desde el cielo, de las sombras que giraban lentamente, buitres, de alas oscuras y pacientes. En el centro de todo, acostado sobre la tierra abrasada y apenas respirando, estaba un pequeño Mustang. Su pelaje, que alguna vez brilló dorado bajo el sol del desierto, ahora estaba enmarañado de tierra y sangre. Sus costados subían y bajaban con jadeos cortos y desgarrados, demasiado joven, demasiado pequeño y demasiado roto para seguir luchando. Los buitres descendían cada vez más. Cada espiral lenta y siniestra susurraba la misma verdad cruel: la naturaleza ya había tomado su decisión. Y aún así, una parte del alma del potro se negaba a rendirse. Pequeños músculos temblaban, sus orejas se movían débilmente, una chispa final de vida desesperada. A kilómetros de allí, Daniel Reed, un ranchero de 39 años endurecido por años de pérdidas y supervivencia, avanzaba por un sendero polvoriento en su vieja camioneta destartalada. No buscaba un milagro. Solo estaba revisando los cercos, después de otra sequía devastadora que había obligado a la mitad de su ganado a partir. Pero el destino tenía otros planes. Cuando Daniel cruzó una pequeña loma, los vio. Una nube negra de buitres se agrupaba sobre algo en el suelo. Su corazón se hundió. Otro cadáver, pensó con amargura. Aún así, algo lo inquietaba, una incomodidad que no podía explicar. Apretó el volante y se desvió del camino principal, bajando por un sendero lleno de baches hacia la escena. A medida que se acercaba, lo que vio le cortó la respiración. No era un cadáver. No era una vaca caída. Era un potro. Un bebé Mustang. Solo y muriendo. Demasiado débil incluso para emitir un quejido. Y los buitres se acercaban. Daniel pisó los frenos con tanta fuerza que la camioneta derrapó en la tierra. Sin pensar, saltó afuera, agitando los brazos, gritando. Los buitres se alejaron a regañadientes, elevándose hacia el cielo ardiente con alas pesadas y resentidas. Daniel se arrodilló junto al potro, con las manos ásperas temblando. El pequeño caballo se estremeció al sentir su contacto, una criatura rota y frágil que no debería seguir con vida. La mente de Daniel corría. No tenía remolque. No había un veterinario cerca. No había garantía de que el potro sobreviviera una hora más. Pero alejarse ya no era una opción. No ahora. Al mirar a los ojos opacos del potro, algo se encendió en lo más profundo de su ser. Algo que había enterrado hace mucho tiempo. Esa terca y temeraria creencia de que la vida vale la pena, incluso cuando todo parece perdido. Daniel alzó al pequeño Mustang en sus brazos, sintiendo costillas demasiado filosas, respiración demasiado débil. «Hoy no vas a morir, pequeño», susurró. Con los buitres aún dando vueltas en lo alto, volvió tambaleándose a la camioneta, sosteniendo el frágil cuerpo contra su pecho. La lucha por la vida apenas comenzaba. La camioneta traqueteaba y temblaba mientras Daniel avanzaba por el camino de tierra, con una mano en el volante y la otra sujetando al potro inerte. El pequeño Mustang no pesaba casi nada. Daniel podía sentir cada hueso, cada latido frágil del corazón luchando bajo la piel enmarañada. «Aguanta, pequeño», murmuró, presionando más el acelerador. Su rancho, Silver Hollow, todavía estaba a muchos kilómetros. Tal vez demasiado lejos. Y aunque llegaran, Daniel no estaba seguro de qué podría hacer. No era veterinario. Ni siquiera entendía por qué le importaba tanto. Pero le importaba. El recuerdo de otro tiempo, de otra criatura indefensa, cruzó su mente como un relámpago no deseado. Un momento en el que no pudo salvar lo que más amaba. Esta vez no, se prometió. El potro soltó un gemido suave y quebrado,
tan débil que apenas movió el aire. El corazón de Daniel se retorció. Cuando finalmente entró derrapando en el camino de su rancho, la camioneta levantando nubes de polvo, no perdió ni un segundo. Abrió la puerta de una patada y corrió hacia el viejo granero. El granero no era gran cosa, desgastado por el clima y tan cansado como todo en el rancho en esos días, pero al menos ofrecía refugio. Dentro, Daniel depositó con cuidado al potro sobre un lecho de paja vieja. Los ojos del bebé se entreabrieron apenas, vidriosos de dolor. Daniel tomó una toalla limpia del estante de suministros, la humedeció y comenzó a limpiar la suciedad y la sangre del pelaje del potro. Cada caricia hacía que el pequeño cuerpo se estremeciera. Trabajaba con delicadeza, susurrando en voz baja. «¿Estás bien, pequeño? Ya estás a salvo». El potro intentó levantar la cabeza, pero no pudo. No le quedaban fuerzas. Daniel maldijo entre dientes. Necesitaba líquidos. Necesitaba nutrición. Corrió de regreso a la casa, revolvió entre los armarios, tomó una jeringa y una vieja bolsa de electrolitos que usaba para las crías enfermas. No era lo ideal, pero era algo. De vuelta en el granero, Daniel trabajó rápido, dejando caer el líquido en la boca del potro, gota por gota, con infinita paciencia. El potro apenas reaccionaba. Daniel hizo una pausa, se limpió el sudor de la frente con una mano temblorosa. «No vas a irte así», dijo en voz alta, con la garganta áspera. «No con esos buitres esperando». Hora tras hora, Daniel permaneció al lado del potro, sin moverse, sin rendirse. Afuera, el sol se hundía lentamente y el aire del desierto se volvía frío. En la distancia, aullaban los coyotes bajo la luz temblorosa de un farol solitario. Daniel observaba el pecho del potro subir y bajar con respiraciones cortas y dolorosas, pero aún respiraba. Y cuando la diminuta oreja del bebé se giró débilmente hacia el sonido de su voz, Daniel sintió una oleada de esperanza más fuerte que cualquier tormenta. «¿Me oyes, verdad?», susurró. El potro no volvió a moverse, pero Daniel esbozó una sonrisa apagada. Eso bastaba. Mañana traería 1000 batallas nuevas, pero esa noche, por primera vez, el pequeño Mustang no luchaba solo. Y Daniel tampoco. El granero estaba envuelto en un espeso silencio, roto solo por las respiraciones lentas y entrecortadas del potro acurrucado en la paja. Daniel se sentó junto a él, la espalda apoyada en un poste envejecido, las rodillas recogidas contra el pecho. No se había molestado en limpiarse. Sus pantalones estaban manchados de tierra y sangre, sus manos temblaban por el agotamiento. Pero no se iría. El viejo farol lanzaba un círculo de luz parpadeante a su alrededor. El resto del granero estaba tragado por las sombras. Afuera, la noche del desierto cobraba vida. Los coyotes cantaban a la luna. El viento silbaba entre las tablas rotas. Y Daniel permanecía allí, observando cada respiro que el potro luchaba por tomar. Cada vez que el pequeño pecho se detenía más de lo debido, el corazón de Daniel se detenía con él. Cada inhalación débil era una victoria en el campo de batalla. La medianoche pasó. Luego la 1 de la madrugada Daniel luchaba por mantener los ojos abiertos, peleando contra el cansancio que le quemaba hasta los huesos. El potro lo necesitaba despierto. Lo necesitaba presente. Tomó una vieja manta del ejército de una esquina y la colocó con cuidado sobre el cuerpo tembloroso del bebé. El potro se agitó débilmente, dejando escapar un sonido suave por los labios agrietados. «Tranquilo, pequeño», susurró Daniel con voz ronca. «No estás solo». Algo dentro de él cambió entonces, algo que Daniel no había sentido en años. No era compasión. No era deber. Era amor. No del fácil. Del que se elige, incluso sabiendo que podría romperte. Extendió la mano, sus dedos curtidos rozando con suavidad la frente del potro. Esta vez, el pequeño Mustang no se sobresaltó. En lugar de eso, se inclinó apenas hacia el contacto. Daniel cerró los ojos, dejando que ese momento se le clavara en los huesos. Los minutos se convirtieron en horas. En algún momento, cuando la primera luz tenue del amanecer empezó a colarse bajo las puertas del granero, Daniel se quedó dormido,
la cabeza apoyada en el poste. Fue un roce muy suave, una presión cálida y ligera contra su rodilla, lo que lo despertó. Con los ojos nublados, Daniel miró hacia abajo. El potro se había movido. No mucho. Apenas unos centímetros más cerca, pero suficiente. Suficiente para decir, sigo aquí. Sigo luchando. Daniel sonrió. Una sonrisa rota, pero real. Eres un testarudo, murmuró con la voz cargada de emoción. Tomó nuevamente la jeringa con electrolitos y se la ofreció con cuidado. Esta vez, el potro lo intentó. Movió la boca, sacó débilmente la lengua hacia el líquido. El corazón de Daniel se elevó. No era supervivencia todavía, pero era esperanza. Y la esperanza, Daniel lo sabía mejor que nadie, era lo más feroz del mundo. Afuera del granero, el cielo ardía con el primer fuego del amanecer, pintando el desierto de oro y carmesí. Adentro, un potro moribundo y un hombre roto se aferraban el uno al otro, forjando algo más fuerte de lo que el destino jamás imaginó. Un nuevo comienzo. El rancho Silver Hollow despertaba lentamente con la salida del sol. Pero Daniel había estado despierto toda la noche. Apoyado contra la puerta del establo, con los brazos cruzados, observaba al pequeño Mustang dormir, si es que eso podía llamarse dormir. El potro aún temblaba con cada respiración, su cuerpo delgado envuelto en la vieja manta militar, su espíritu librando una guerra invisible. Daniel había visto suficiente sufrimiento en su vida como para saber que las probabilidades eran oscuras. Aún así, se quedó. Aún así, seguía creyendo. Para media mañana, la noticia se había esparcido. Charlie Briggs, vecino y viejo amigo de Daniel, llegó en una camioneta azul cubierta de polvo. Sus botas retumbaban con fuerza mientras se acercaba al granero. Daniel lo escuchó venir, pero no se volvió. Charlie apoyó los brazos en la puerta del establo y miró hacia adentro. ¿Hablas en serio con esto?, dijo en voz baja. Daniel no respondió de inmediato. Charlie suspiró. Dan, esa criaturita ya está medio muerta. Solo estás alargando lo inevitable. Tal vez lo más compasivo que podrías hacer es... No, la voz de Daniel fue tan cortante como un látigo. Charlie alzó las manos. Solo digo que te estás matando por un caballo que probablemente no llegue al final de la semana. Daniel finalmente lo miró. Sus ojos estaban inyectados en sangre, hundidos por el agotamiento, pero la llama dentro de ellos no se había apagado. No voy a rendirme, dijo simplemente. Charlie se movió incómodo, pateando un puñado de paja. Está bien, murmuró. Pero no digas que nadie te lo advirtió. Dejó un bulto con suministros, mantas extra, jeringas y botellas junto a la puerta, y luego se marchó. Daniel asintió una vez en señal de agradecimiento, pero no dijo nada más. Cuando el granero volvió a quedar en silencio, Daniel se arrodilló junto al potro. El bebé abrió los ojos, vidriosos, desenfocados. Pero cuando Daniel pasó su mano por su estrecho rostro, el potro no se apartó. En cambio, parpadeó lentamente, como si se aferrara a esa voz, a ese toque, a ese corazón terco que se negaba a dejarlo atrás. Tú y yo, pequeño, susurró Daniel. Estamos juntos en esto. Dejó caer más solución de electrolitos en la boca del potro, masajeando suavemente su garganta para ayudarle a tragar. Esta vez, el potro lo hizo por sí solo. Débil, pero dispuesto. Daniel sonrió a través del cansancio. Eso es. Muéstrales de que estás hecho. Más tarde, esa misma tarde, nubes oscuras se reunieron en el horizonte, pesadas con la promesa de otra tormenta del desierto. Daniel sabía que no sería la última tormenta que enfrentarían. La naturaleza era cruel. La vida, aún más. Pero en algún rincón profundo del frágil cuerpo que yacía frente a él, todavía había pelea. Y mientras hubiera pelea, Daniel estaría con él. Incluso si todo el mundo decía que no tenía sentido, especialmente entonces. Cuando el primer retumbo de trueno cruzó las llanuras, Daniel miró al potro, tan pequeño, tan roto, y le susurró una promesa al viento que comenzaba a levantarse. No voy a dejar que muera solo. Afuera,
Los buitres giraban alto en el cielo oscurecido por la tormenta. Adentro, dos almas desgastadas se preparaban para la batalla de sus vidas. La tormenta estalló con fuerza sobre el rancho Silver Hollow. Cortinas de lluvia golpeaban el techo del viejo granero, filtrándose por las grietas y convirtiendo el suelo exterior en ríos de barro. Los truenos retumbaban tan fuerte que sacudían las vigas de madera sobre sus cabezas. Dentro del establo, Daniel se sentaba junto al potro, intentando mantenerlo tranquilo y con vida. Por un tiempo, funcionó. El bebé había bebido algunos sorbos de agua, había movido la cabeza por sí mismo. Pequeñas victorias. Pero ahora, algo andaba mal. La respiración del potro, ya de por sí superficial, se volvió más rápida. Se agitaba inquieto bajo la manta, su frágil cuerpo temblando con más fuerza que antes. Daniel apoyó una mano en su costado. El potro ardía en fiebre. «Vamos, pequeño, quédate conmigo», suplicó Daniel, sintiéndose impotente. Conocía esas señales. Infección. Tal vez por las heridas que los buitres le habían hecho cuando estaba demasiado débil para defenderse. Tal vez por la suciedad del desierto abierto. Y sabía lo que pasaría si no actuaba rápido. Con el corazón latiendo a 1000, Daniel agarró el teléfono satelital de la pared, el único verdadero enlace del rancho con el mundo exterior. Le temblaban los dedos mientras marcaba el número de la doctora. Laura Whitman, la veterinaria más cercana para animales grandes, a 50 millas de distancia. La tormenta hacía que la conexión chisporroteara y crujiera. «¿Whitman?», respondió una voz adormilada. «Soy Reed», soltó Daniel con urgencia. «Tiene fiebre altísima. Se está apagando». Laura soltó una maldición entre dientes. «Puedo intentar llegar, pero los caminos se están inundando», dijo. «Aunque salga ahora, podría tardar horas. Tal vez ni siquiera logre pasar». Daniel miró al diminuto caballo, luchando por respirar. No tenía horas. No tenía minutos. «Dime qué hacer», dijo con firmeza. A través de la estática y los truenos, Laura dio instrucciones rápidas: compresas de hielo para bajar la fiebre, solución salina casera para la deshidratación, una inyección de penicilina si tenía alguna. Y Daniel sí tenía, guardada en el armario de suministros para emergencias. «Manténlo con vida hasta el amanecer», dijo ella. «Es lo único que puedes hacer». La línea se cortó. Daniel arrojó el teléfono a un lado y se lanzó a la acción. Empacó hielo triturado en toallas y las colocó con cuidado a lo largo del delgado cuerpo del potro. Preparó la inyección, con las manos firmes a pesar del caos que rugía afuera. El potro gimió suavemente al sentir la aguja atravesar su piel. «Lo sé, pequeño», susurró Daniel. «Lo sé, pero tienes que luchar». Las horas se desdibujaron en una neblina febril. Daniel no se sentó. No durmió. Solo trabajó. Enfriando. Hidratando. Consolando. Todo su mundo reducido al frágil latido que palpitaba a su lado. En un momento, cerca del amanecer, el cuerpo del potro se quedó alarmantemente quieto. Daniel presionó su oído contra el diminuto pecho, rezando, desesperado. Durante un momento aterrador, no escuchó nada. Y entonces, un latido. Otro. Y otro más. Seguía luchando. Daniel se desplomó contra la puerta del establo, sin aliento, aliviado. «Eres terco como tú solo», murmuró entre lágrimas que le ardían en los ojos. Afuera, la tormenta comenzaba a apagarse. La lluvia se convirtió en una llovizna suave. Dentro del granero, la esperanza titilaba como la última brasa de una fogata moribunda, frágil, preciosa, negándose a extinguirse. De algún modo, contra todo pronóstico, el potro había sobrevivido la noche. Pero Daniel sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La mañana amaneció suave y gris sobre el rancho Silver Hollow. La tormenta había lavado la tierra, dejando charcos que reflejaban el sol naciente como espejos rotos esparcidos por el suelo. Dentro del granero, el aire olía a heno mojado y a supervivencia. Daniel estaba desplomado contra la puerta del establo,
demasiado exhausto para levantarse, los ojos entrecerrados. No había dormido. No le importaba. Todo lo que importaba estaba acostado a unos pocos pasos de distancia. El potro se movió. Al principio fue solo un leve estremecimiento en la pierna. Luego un leve giro de la oreja. Y finalmente, lenta y dolorosamente, levantó la cabeza. Daniel contuvo la respiración. Los ojos del potro ahora estaban más claros. Ya no nublados por la fiebre. Aún cansado. Aún frágil. Pero despierto. Vivo. Eres un cabezón testarudo, susurró Daniel, la voz quebrada por la emoción. Una risa brotó de su garganta, mitad sollozo, mitad milagro. El potro luchó por poner sus patas delanteras bajo su cuerpo, tambaleándose como un recién nacido. Daniel se incorporó de rodillas. Tranquilo, con calma, murmuró, sin atreverse a acercarse demasiado. Lo último que quería era asustarlo y que cayera otra vez. El potro lo intentó una vez, y se desplomó en la paja. Lo intentó de nuevo, sus cascos resbalando. El corazón de Daniel se encogió. Pero en el tercer intento, con un gruñido pequeño y desesperado, el potro logró levantarse sobre unas patas temblorosas y débiles. Daniel no pudo moverse. No pudo respirar. Solo observó, asombrado, como aquel pequeño Mustang, aquel alma moribunda que había sostenido en brazos días atrás, se sostenía por sí mismo. Tambaleante. Inestable. Pero de pie. «Lo lograste», suspiró Daniel. «Lo lograste, pequeño». El potro dio un paso tímido hacia él, las orejas moviéndose con incertidumbre. Daniel se mantuvo completamente inmóvil, con el corazón retumbando. Otro paso. El potro estiró su cuello hacia adelante, olfateando el aire entre ambos. Una delgada y frágil línea de confianza colgaba invisible entre el hombre y el caballo. Y entonces, con un suspiro casi imperceptible, el potro apoyó su pequeña cabeza contra la rodilla de Daniel. Las lágrimas nublaron la visión de Daniel. Extendió la mano lentamente, pasando los dedos entre la áspera crin dorada del potro, sintiendo el calor de la vida bajo su palma. «Ahora eres mío», susurró con voz ronca. «Y yo soy tuyo». Afuera del granero, las nubes se abrieron y la luz dorada del sol se derramó sobre el rancho, como si el cielo mismo hubiese exhalado al fin en paz. Más tarde ese mismo día, Daniel llamó a la doctora Laura Whitman. Ella llegó en su camioneta salpicada de lodo, entrando al granero con mirada crítica. Daniel se mantuvo a un lado, dejándola trabajar, con los nervios tensos como cuerdas en su interior. Después de una larga revisión, Laura se enderezó y lo miró. «Bueno», dijo, con una pequeña sonrisa asomando en la comisura de los labios. «Maldita sea. Es un luchador». Daniel soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «Ya tiene nombre», dijo, sonriendo por primera vez en lo que parecía una eternidad. Laura alzó una ceja. Daniel revolvió la crin polvorienta del potro. «Fénix», dijo, porque resurgió de las cenizas. La veterinaria soltó una pequeña risa. «Le queda perfecto». Daniel observó mientras Fénix, su Fénix, daba unos cuantos pasos más, tambaleantes pero cada vez más firmes. Los buitres no lo habían reclamado. La tormenta no lo había vencido. El miedo no lo había derrumbado. Fénix había elegido la vida, y Daniel lo había elegido a él. Juntos desafiaron todas las probabilidades. Juntos enfrentarían lo que viniera. Y juntos habían demostrado que a veces, incluso cuando el mundo se ha rendido, un solo acto de compasión puede encender un milagro. Los meses pasaron como olas suaves sobre el rancho Silver Hollow. Las cicatrices de la tormenta se desvanecieron. El barro se secó. Y una nueva vida floreció en los campos. Fénix crecía más fuerte con cada amanecer. Su pelaje, que antes era opaco y enmarañado, ahora brillaba al sol. Un profundo y orgulloso color castaño, con reflejos dorados a lo largo de su crin y su cola. Sus patas, que una vez fueron demasiado frágiles para sostener su peso, ahora lo llevaban en galopes torpes y alegres por el potrero. Daniel lo observaba desde el porche cada mañana,
con una taza de café en la mano, el pecho hinchado de orgullo. Fénix ya no solo sobrevivía. Ahora vivía. Al principio, Daniel lo mantenía cerca, temeroso de cada tropiezo, de cada relincho. Pero Fénix pronto demostró que había heredado el espíritu salvaje de sus antepasados. Los campos abiertos lo llamaban. El viento le susurraba al oído, corre, corre y sé libre. Y Fénix escuchaba. Perseguía mariposas entre la hierba alta. Levantaba nubes de polvo solo por el simple placer de hacerlo. Corría con el viento, y a veces, parecía que lo vencía. Vecinos que antes habían dudado, pasaban por el rancho solo para mirar. Se maravillaban ante la transformación. Aquel potrillo que una vez fue solo una sombra, ahora ardía con el brillo del sol. Tú lo salvaste, dijo Charlie una tarde, apoyado en la cerca junto a Daniel. Daniel negó con la cabeza, despacio. No, respondió. Él también me salvó a mí. Charlie no discutió. Solo asintió, entendiendo más de lo que las palabras podían decir. Una tarde dorada, mientras el sol sangraba fuego sobre el horizonte, Daniel abrió de par en par la puerta del potrero principal. Fénix estaba a su lado, fuerte ahora, alto y orgulloso. Durante un largo momento, Daniel apoyó una mano sobre el cuello de Fénix, sintiendo el pulso constante de la vida bajo su palma. «¿Estás listo?», susurró. Fénix sacudió la cabeza, su melena dorada atrapando la última luz del día, y con un resoplido alegre, salió disparado, una mancha de castaño y oro cruzando las llanuras abiertas. Sin cadenas. Sin miedo. Sin buitres sobrevolando. Solo libertad. Solo vida. Daniel lo observó hasta que Fénix desapareció entre las olas de pasto alto, sabiendo que volvería cuando quisiera. Fénix ya era parte de Silver Hollow. Parte del alma de Daniel. Y cada vez que el viento agitaba los campos, o el granero crujía en la noche, Daniel sonreía, porque sabía que, a veces, los comienzos más rotos dan origen a las historias más hermosas. A veces, resurgir de las cenizas no es solo encontrar la manera de sobrevivir. Es encontrar un hogar. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con alguien que ame las historias que inspiran. Juntos, sigamos compartiendo mensajes de esperanza, valentía y segundas oportunidades.